Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices. Y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Feliz domingo para todos y gracias por estar acompañándonos en este episodio para continuar dialogando sobre un tema bastante importante para nuestro país, el informe de la Comisión de la Verdad entregado en Colombia. Y bueno, hoy hacemos apertura de nuestro programa también con nuestro libro Cartas a Antonia, de Alfredo Molano Bravo, de Ediciones Aguilar, en el 2020. Y un texto también maravilloso, La Guajira. Estoy en La Guajira, una tierra donde lo que no se lleva el viento, se lo lleva el tiempo. El mar es un ser que nunca se conoce, ni de lejos ni de cerca. A veces es azul profundo, otras veces verde, otras blanco. Y aquí en Río Hacha, pardo, porque el río trae arena gruesa que saca de su cintura. Nace en la Sierra Nevada. Es pequeñito, limpio y frío. Después lo cogen preso y lo meten en un embalse. Ahí lo mantienen en el invierno, que es cuando llueve mucho. Pasa por una tierra maldita hoy que fue rica y bella no hace mucho tiempo. Había caña de azúcar para hacer ron, había maíz y arroz y algodón. Hoy ya casi no hay campesinos. Los han vuelto obreros y obreros de uniforme, casco y botas. Trabajan en una mina de carbón gigantesca. Hay máquinas para sacarlo, para cargarlo en un tren y llevarlo a un puerto. Unos barcos para transportarlo a Estados Unidos, Europa o China. Allá lo convierten en electricidad, luz y calor. Pero para sacarlo de aquí rompen todo. Rompen la tierra que lo esconde, cambian de sitio los ríos, sacan a los indígenas. Los indios viven del carbón, pero de un carbón distinto al que se llevan. Es hecho de palo y sirve para hacer hogueras y prender estufas. Cortan palos, los apilan, los tapan con tierra y por debajo le prenden candela. Pero las ramas no se queman, se vuelven carbón. Viven también de los chivos, miles y miles de chivos. Por todas partes hay chivos. Yo nací entre chivos, pero en el Líbano, donde tú sabes, hacía mucho frío. Lo conozco por el olor, porque todo lo mastican con rapidez, porque miran con unos ojos amarillos que parecen bolas de cristal. En las tierras de los indios van a desviar el río, que se llama Ranchería, porque pasa por encima de una gran mina de carbón de piedra, el que se llevan en tren y en barco. Van a cambiarle el camino al río y a la gente que vive a su lado, que siempre ha vivido del río, porque ahí pescan, porque de él sacan agua y riegan el frijol y el maíz, y se la toman cuando les da sed. Es un agua limpia. En verano se esconde, el sol la seca, pero ella pasa por debajo, por donde el sol no entra y carga arenas y se las lleva al mar para que el mar alimente unos árboles en cuyas raíces crecen los peces, los camarones, los cangrejos. Se llaman manglares. Cuando cambien el río, no traerán arena. Los manglares se morirán y la gente se irá de sus tierras donde tienen sus muertos y tienen sus abuelos que abuelan a las nietas noche y día. Y colorín colorado, este lindo texto ha terminado. En nuestro corazón y en nuestra cabecita ha quedado. Disfrutemos esta continuación de aprendizajes maravillosos para construir la Colombia que queremos.
Bienvenidos a esta segunda emisión de Creciendo Juntos Familia y Escuela en nuestra 11ª temporada. Gracias por estar aquí acompañándonos este domingo y bueno, continuamos nuestra conversación y nuestros aprendizajes acompañados por Amanda Lucía Camilo Ibarra, defensora de derechos humanos por convicción, mujer orgullosamente afrodescendiente, finaliza en este momento su proceso laboral con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, coordinando la territorial Putumayo, es activista e integrante de la Ruta Pacífica de las Mujeres y ha hecho toda su apuesta de vida por la defensa de los derechos de los niños, mujeres y el pueblo negro. Es docente de educación básica con énfasis en ciencias naturales y en educación ambiental, especialista en administración educativa, especialista en educación ambiental y especialista en acción sin daño y construcción de paz, y actualmente cursa su maestría en gerencia de proyectos. Amanda, muchas gracias por volver a estar aquí con nosotros en este espacio en donde sabemos que tu experiencia, tu participación activa y consagrada a esta Comisión de la Verdad nos va a ayudar a aprender muchísimo sobre el tema. Te invito entonces a hablar hoy de los hallazgos de esta comisión que nos puedas compartir. Muchísimas gracias, Rudestela, y el sentimiento de gratitud es mío para con ustedes, con tu programa y con todas las personas que lo escuchan, lo observan, están alrededor de él, acompañan y apoyan para que avance este tipo de medios de comunicación y de construcción de alguna manera de cohesión social en nuestro país y en otros países también. Pues efectivamente, como lo estuvimos hablando en la jornada anterior, la Comisión para la Verdad entrega su informe y en el marco de la entrega del informe pues, tenemos varios capítulos y entre todos los capítulos pues tenemos un capítulo de hallazgos y de recomendaciones. También tenemos otros capítulos, como lo mencioné de manera rápida, pues el de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, que su mismo nombre invita a la lectura y es No fue un mal menor. Cuando hablamos no fue un mal menor, estamos diciendo a los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes. Y las adolescentes, el conflicto armado impactó sus vidas, el conflicto armado impactó sus proyectos, sus familias y por ende se requiere de manera urgente y prioritaria atender esas necesidades de impacto de ese conflicto armado. Todo nuestro ejercicio investigativo pues, nos permite entregarles a ustedes en este marco de los hallazgos algunos elementos bastante interesantes, unos elementos que en muchas ocasiones uno dice, bueno leerlos, bueno conocerlos, pero también prepararse. ¿Para qué? Para que no nos golpee de alguna manera sin estar preparados frente a ellos, ¿no? Encontramos una colonialidad. Este país, desde el oriente al occidente, del norte a sur, desde todas sus longitudes y todas sus latitudes, encontramos seres humanos de carne y hueso que tienen que habitar una colonialidad. Una Colombia que ha sido por más de 50 años afectada por el conflicto armado y unas personas que les ha tocado vivir y desarrollarse en el marco de todas esas afectaciones a su vida, a sus proyectos de vida, y lo más doloroso aún es que no han tenido la oportunidad de que existan planes, programas y proyectos que realmente estén enfocados a atender esas situaciones de dolor, esas situaciones de impacto del conflicto armado en las personas en el país. Desarrollemos un poquito este tema de la Colombia herida en el marco o en el ejercicio de nuestra carrera como docentes. Nos encontramos en las aulas de clase, los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, a veces decimos, no avanzan en el proceso formativo, son de pronto un poco rebeldes, pueden ser apáticos, a veces los mismos padres de familia
no acompañan, no llegan y uno dice, pero ¿qué pasa? Y a veces no nos damos ese ejercicio de revisar quiénes son estos niños, Conocer su historia, claro, conocer su de dónde historia. vienen, qué pasa con sus padres, qué ha pasado con sus familias, cuál es el contexto en el que fue concebido este niño y esta niña, pero también en el que le ha tocado desarrollarse. ¿Y qué vamos encontrando allí? Que los 55 millones de habitantes, más del 70% de esta población ha sido víctima directa e indirecta del conflicto armado. Entonces, volvemos al análisis de por qué es tan importante comprender que Colombia está herida, ¿cierto? Si estos niños han tenido que vivir desafortunadamente de un lado a otro, muy probablemente porque llegaron sus papás a un territorio, en ese territorio el conflicto estaba demasiadamente fuerte, demasiadamente duro, después de estar un tiempo allí, les tocó salir y volver a empezar de cero, de pronto en ese recorrido de un sitio a otro, de un lugar a otro, perdieron, no sé, por decir algo, su papá o un familiar. Estos niños y estas niñas, ¿en qué momento han tenido la oportunidad de que se sienten con ellos, se les explique lo que está pasando, que ellos comprendan que no son responsables de lo que ha sucedido, pero que esos impactos sí les puede afectar el resto de su proyecto y que existe un programa, un proyecto, una estrategia de país que se les va a atender y se les va a ayudar a disminuir su dolor para que puedan continuar. Eso no se ha hecho y cada persona le ha tocado desde sus propias herramientas, bien sean herramientas académicas o herramientas sociales, personales, desde sus propias herramientas, decir, tenemos que hacer como el ave fénix, sacudirnos de las cenizas y volar, continuar. Entonces, en ese volar, continuar, cuando volteamos un poco hacia ver la historia, decimos, nuestros hijos ya tienen 15, 20 años, 18 años, 13 años, pero les ha tocado ir al ritmo de los grandes, ir al ritmo de los adultos, pero ir al ritmo sin saber por qué ni para qué. Y cuando quedan de alguna manera solos, entonces allí ellos van a enfrentarse a una realidad que es desconocida la historia para ellos y es un choque emocional, psicológico, mental, supremamente duro, supremamente fuerte. En esta Colombia herida también encontramos todas aquellas afectaciones, aquellos impactos al medio ambiente. Decimos por qué no hay un acueducto de agua potable que podamos consumir y salvaguardar o proteger la integridad de nuestra vida, ¿no? Porque en el marco de toda la estrategia, digamos, macroeconómica ligada también a una estrategia de guerra, ¿cierto? Se fueron concesionando territorios con fines de explotación minero-energética, con fines de explotación carbonífera, pero se fueron afectando las fuentes hídricas y no se pensó que en los territorios donde no hay el acueducto, las personas deben consumir el agua de la quebrada, del río, del riachuelo, pero esa quebrada, ese río, ese riachuelo está contaminado y las personas están consumiendo por la necesidad, porque sabemos que el agua es un líquido vital, está consumiendo por la necesidad agua no apta para el consumo humano. Como por poner dos elementos para entender un poco esa Colombia herida. Quiero decir algo aquí, Amanda, y es, tú nos haces reflexionar sobre esos niños que han tenido que vivir esa historia y probablemente han tenido que no vivir esa infancia que necesitan vivir, ¿cierto? Por un lado. Lo segundo, cuando leía el intro, la lectura de Alfredo Molano, él hablaba de La Guajira allí, hablaba de cómo hemos permitido
que toda esa riqueza de Colombia se vaya desbastando también. Entonces quiero apuntar esto porque tú haces referencia a esto y en esa Colombia herida que tiene que resarcir y que tiene que volver a construirse. Sí, muchas gracias por el aporte y muy al lugar, de verdad. Encontramos otro elemento en el marco de la investigación que se le ha denominado por una democracia sin violencia. ¿Por qué por una democracia sin violencia? Porque miramos, encontramos al revisar la información de que hay una paradoja demasiadamente fuerte. Decimos que Colombia es un país democrático, ¿cierto? Es un país democrático y de derechos, pero resulta que en el marco del conflicto armado, la democracia no se ha podido ejercer de manera correcta, de manera íntegra y que realmente nos permita como ciudadanos y ciudadanas habitar un territorio tranquilo. Y por eso en el marco de estos hallazgos, pues se tiene que hablar de lo que significó la violencia afectando la democracia en los territorios a nivel de todo el país, con unos departamentos o con unas zonas o con unos territorios, obviamente con mucho más ahínco, fue en esos territorios donde la presencia real del Estado ha sido muy ausente, ha sido demasiadamente débil, ha habido una presencia del Estado, pero no una presencia con una respuesta institucional, social, educativa, ¿cierto? De seguridad integral, no ha estado esa presencia del Estado, entonces se han quedado esos territorios libres o esos territorios abiertos para que entren actores, ¿cierto? Actores armados, ilegales, y empiece allí todo un ejercicio de cooptación por un lado, todo un ejercicio de infracciones a los derechos humanos, todo un ejercicio de infracciones al derecho internacional humanitario, pero también es importante puntualizarlo, que tanto los actores armados ilegales como actores armados han sido responsables de violaciones de derechos humanos y de derechos y infracciones al derecho internacional humanitario. En este ejercicio investigativo y en toda esta línea, pues nos encontramos que producto de muchos elementos que hemos venido encontrando en esa colombiaría, en esa falta de democracia sin violencia, en esas violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, aparecen las insurgencias. Insurgencias reclamando derechos para que según la constitución política, pues son derechos que se deben de garantizar a toda la población. Y en el marco de esa búsqueda de esos derechos integrales para una vida digna y no encontrar esa respuesta, pues entonces ha sido allí uno de los elementos que ha dado pie a que se vayan conformando grupos armados al margen de la ley, que desde una lógica de la revolución armada, desde esa lógica de la revolución armada, desde esa lógica de la revolución en contra de un Estado, pues han surgido estos actores armados. Tenemos en el marco de los hallazgos todo el entramado del paramilitarismo. ¿Qué significó en este país en el marco del conflicto armado sus relaciones del paramilitarismo con el Estado, que es bastante grave y bastante delicado, porque se asume que el Estado y todas sus instituciones armadas tienen una lógica de protección y de seguridad a la sociedad, pero cuando se hace el ejercicio investigativo, miramos cómo
el paramilitarismo tiene un entramado con instituciones del Estado y son grandes vulneradores de los derechos humanos. Y es un tema que es bastante fuerte, bastante delicado también. Hay que leerlo, devorar mucho lo que allí se escribió, buscar también esa forma de interpretarlo, interlocutando con otros y con otras para poder entender también esa génesis, y tiene que ver con el narcotráfico como protagonista del conflicto armado interno de este país. El narcotráfico, todas sus aristas, sus grupos, sus carteles, todas las redes, todas las cadenas del narcotráfico han sido pues, un combustible fuerte para la persistencia de ese conflicto armado en este país. Encontramos también que el modelo de seguridad que tenemos en este país no es un modelo de seguridad que responda a las necesidades específicas de la sociedad, tanto en lo urbano como en lo rural, con un énfasis bastante fuerte en el tema de la ruralidad, donde menos segura y menos protegida están las personas, entendiendo desde la lógica de los habitantes de esa ruralidad profunda que la seguridad no se mide para ellos en cuántos militares o cuántos policías hay en el territorio, sino qué tan seguro es salir de su finca a donde tiene el arado, de su finca a donde tiene que ir a coger el plátano, de su finca a donde tiene que ir por el agua, de su finca a donde el niño y la niña tienen que llegar a la escuela o al establecimiento educativo, y que esa movilidad sea tranquila, que esa movilidad no le represente pisar una mina antipersonal, que esa movilidad no le represente la probabilidad de que el niño y la niña o el adolescente que salió no vuelva a su casa porque se encontraron actores armados que bien por convencimiento los arrastraron hacia la guerra o bien por obligación se los llevaron hacia la guerra. Entonces, ese modelo de seguridad no ha sido un modelo que contribuya, digamos, a la integralidad de las personas. Otro elemento en el marco de estos hallazgos son los altos niveles de impunidad que han sido persistentes a lo largo de la historia en este país. Impunidad a diferentes esferas, del orden nacional, del orden territorial, del orden departamental, de los órdenes municipales, y así sucesivamente. Los niveles de impunidad han sido factores de persistencia del conflicto armado en este país. Encontramos en esta investigación de que con todo y esto la sociedad ha hecho resistencia. La sociedad ha colocado elementos que les ha permitido subsistir en el territorio, y le hemos denominado hacia la paz territorial. Si no existiera esa serie de grupos, organizaciones, espacios sociales, juntas de acción comunal, escuelas de familia, bueno, todos estos espacios de cohesión social, el caos sería aún mayor. El caos sería aún mayor, y desafortunadamente en muchos territorios todos estos espacios que han permitido la vida, la convivencia, con todos los dolores, con toda la angustia, de pronto hoy durmiendo aquí, mañana corriendo un poco más allá, pero que las personas han resistido en esos territorios, han dicho queremos avanzar, no queremos engrosar esos cordones de miseria en las ciudades,
los campesinos y las campesinas, los indígenas, las indígenas, los pueblos negros, afrodescendientes, palenqueros y raizales. El campo es el espíritu de su vida. Sacarlos del campo es empezar a inyectarles, digamos, pequeñas dosis de desarraigo. Sacarlos es inyectarles esas dosis de pérdida de su concepción sociocultural, y es irlos llevando de manera lenta al cambio brusco de una manera de vida diferente, y eso es traumático para ellos y ellas. Con toda la resistencia que ellos y ellas han hecho, pues han demostrado que en los territorios se puede habitar siempre y cuando hayan condiciones generales para hacerlo. Hay otro elemento que es muy importante en el marco de estos hallazgos, y que es muy importante leerlo también para comprenderlo, y es cómo el conflicto armado interno ha irrumpido de manera fuerte la cultura en los territorios. Sí. Esa cultura que ha ayudado, digamos, a entender, a comprender las historias ancestrales, las costumbres ancestrales, cómo es de importante un ejercicio comunitario en Minga, cómo es de importante, y eso cuánto ayuda social y económicamente los ejercicios comunitarios en esta Minga, hacer la olla del sancocho, donde el uno aporta una Constituirse como comunidad. Total, o sea, eso ayuda muchísimo, disminuye costos, se avanza en ejercicios de conversación, de comprender, se gestan los macroproyectos, pues el conflicto armado rompió mucho esos elementos culturales. Tenemos también que en el marco de la investigación, pues haber llegado a esos procesos de reconocimiento de responsabilidades. O sea, cómo los actores armados, gracias a este proceso de investigación, pues que brindó el acuerdo para la terminación del conflicto, con todo lo fuerte que esto es, tanto para las víctimas como para los responsables y la misma sociedad, que de pronto no conocía las atrocidades directas de estas situaciones de conflicto, que los responsables tuvieran que decir: lo hicimos. Eso nos genera dolor, nos genera vergüenza, pedimos perdón, y en algunos casos la sociedad o las víctimas les dijera: tenemos que tramitar el dolor para llegar al perdón, a la resiliencia, a la reconciliación, como otros les dijeran: no los podemos perdonar porque ¿quién nos va a devolver a nuestro padre? ¿Quién nos va a devolver a nuestra madre? ¿Quién nos va a devolver la felicidad? Hay niños y niñas que en este momento, siendo adultos, no sonríen. Siendo adultos, se les dificulta acercarse a otros. Sí, relacionarse con otras personas. Se les dificulta, y a veces dicen: no, estos son demasiadamente introvertidos, pero es que eso tiene toda una historia. Y tener que pararse y reconocer y saber que igual los derechos humanos y las instalaciones al derecho internacional humanitario pues no pueden pasar desapercibidos, y que tiene que haber un proceso de análisis y de juzgamiento, así sea desde la justicia transicional, ¿cierto? Que es toda la tarea que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz, pero esa parte de entrar a ese primer paso a que los responsables reconozcan frente a sus víctimas y frente al mismo Estado y frente a la misma sociedad que sí son responsables, ayuda muchísimo a comprender cuál era la estrategia del gobierno en muchas ocasiones de negar que había un conflicto armado interno, porque por muchos años se negó la existencia del conflicto armado interno. Siempre se hablaba de la persecución
a actores armados ilegales, pero no se reconocía que había un conflicto armado interno. Y como para finalizar, digamos, la generalidad de esos hallazgos, pues es muy importante hablar que hay que garantizar una reparación integral a las víctimas, a la sociedad, una reparación integral al medio ambiente, porque el medio ambiente también ha sido víctima de todo este conflicto. Y cuando hablamos una reparación integral, estamos hablando de seguir, de transitar ese camino hacia la paz, donde haya unos verdaderos programas, proyectos de educación, de agua potable, de asistencia en salud, de vivienda digna, de empleabilidad con equidad, de bienestar para los niños y las niñas, unas políticas de integralidad en la atención a los jóvenes y a los adolescentes, esas políticas reales y esos programas reales de atención integral a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, donde cada uno de nuestros derechos los podamos habitar, los podamos vivir sin miedos y sin violencia. Creo que estos elementos de manera general nos ayudan a comprender cuáles fueron esos hallazgos en este proceso investigativo. Amanda, mira que en todos estos hallazgos surgen ideas bien valiosas, creo que para la escuela y para la familia como primer nicho de formación de nuestros niños. Y es cómo realmente hacemos en la familia esa construcción de democracia, esa construcción de perdón, esa construcción de diálogo y de respeto por la vida. Creo que es bien importante cómo desde nuestros niños empezamos a dialogar del respeto al otro, de romper esas barreras a veces culturales, esas herencias culturales, esos odios acumulados, como ustedes lo plantean en los informes, que no permiten entrar con el otro en diálogo, acercarnos de una manera pacífica al diálogo y al reconocimiento de cada uno. Creo que la tarea no es solo para mirar esas historias, reconocerlas como tú nos has brindado esta oportunidad, sino también decir, bueno, ¿cómo empieza el proceso de formación para que nosotros seamos sujetos políticos inclusive? O sea, seamos ciudadanos que están integrando un país, pero que desde su rol, desde cada uno desde su rol, de ser niño, de ser joven, de ser papá, de ser mamá, de ser maestro, ¿cierto?, de ser profesional, aportamos a esa construcción de país y un país que realmente recupere la confianza y viva con esperanza. Yo quisiera, Amanda, aprovechando tu presencia aquí en el programa, que hablemos un poco de esa tarea y de esas acciones pendientes que quedan para nosotros como ciudadanos. Bueno, la tarea mayor, supremamente mayor que nos queda aquí es acercarnos a entender, a conocer el contenido del informe. En la sección anterior decía, no solamente los documentos en físico, que sería titánico y maravilloso que todos en las escuelas, en nuestras casas, en las veredas, en los barrios, nos propusiéramos un ejercicio colectivo, serían unos proyectos de convivencia geniales. Vamos a leernos de manera conjunta el informe para el esclarecimiento de la verdad. Y miremos aquí como cuáles son esos primeros temas que nos llaman muchísimo la atención y empecemos a explorar frente a estos temas, a ver qué pasa, qué podemos aportar. Segundo, comprender, Rudestela y todas las personas que nos están viendo y escuchando, que la paz es un derecho, deber ético de todos y de todas. O sea, no podemos esperar que tengamos absolutamente todo para vivir en paz cuando no aportamos o no construimos a esos elementos
que nos permitan realmente construir la paz. La paz va más allá de esa palabra de 3 letras. La paz es realmente un estilo de vida digno. Comprender ese concepto creo que nos ayudaría muchísimo. Otra de las grandes tareas que estamos planteando y estamos dejando como Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad es todo un capítulo de recomendaciones. Recomendaciones a nivel país, recomendaciones a nivel Estado, recomendaciones a nivel responsable, recomendaciones a nivel tomadores de justicia, recomendaciones a nivel del Congreso, recomendaciones a nivel de los municipios, recomendaciones también a nivel de la sociedad, porque de alguna manera también encontramos que de manera indirecta, en muchos casos, por omisión o por silencio, también contribuimos a situaciones fuertes en el marco del conflicto armado. Entonces, conocer esas recomendaciones y esas recomendaciones, cómo las vamos articulando a nuestras agendas personales, familiares, laborales, sociales, comunitarias, cómo las vamos articulando y cómo hacemos también de esas recomendaciones un ejercicio de incidencia para los próximos procesos electorales que vamos a tener, donde hay que construir planes de desarrollo. Esos planes de desarrollo para los próximos alcaldes y alcaldesas, para los próximos gobernadores y gobernadoras, ¿cómo hacemos como sociedad civil de que esas recomendaciones puedan quedar inmersas en esos planes de desarrollo? Otra tarea grande que tenemos, la tenemos desde el sector educativo. Conocer para comprender, no repetir y avanzar hacia la resiliencia. Y es en este sentido que la invitación también va a explorar la transmedia. La transmedia es una herramienta digital, es una herramienta informática, creo que es un término técnico, pero es como si tú tuvieras un mapamundi, pero acá va a ser un mapa de Colombia. Un mapa de Colombia en donde vamos a revisar qué pasó en el marco del conflicto armado. Masacre. Colocas masacre y buscas y entonces se te despliegan ventanas sobre el tema de masacres. ¿Qué ha pasado con las masacres? No solamente la 1, la 2, la 3, la 50 masacres, no. ¿Qué pasó con eso? Y eso, ¿por qué es tan grave? Y debemos apostarle a que no vuelva a suceder. Vamos a ver niños, niñas, adolescentes en la guerra. Todos se fueron porque de pronto les llamaba la atención el arma, o hubo situaciones tan difíciles que para salvaguardar su vida, uno de los espacios que encontraron en el marco de la ausencia del Estado fueron los actores armados. La transmedia tiene elementos tan importantes que se pueden trabajar desde el preescolar o antes del preescolar con niños y niñas. Hay una página también donde puedes buscar cualquier cantidad también de historias animadas que se le cuentan a los niños y las niñas sobre la verdad de este país, pero con un lenguaje y con unas imágenes que son agradables a ellos y ellas, y no tenemos que estar repitiendo de pronto palabras gruesas, palabras duras, que para ellos no les van a ser tan significativas. Vamos haciendo un ejercicio de sensibilizar al niño, a la niña, pero también al papá, a la mamá, al vecino, a la vecina, de decirles todos estos 60 años y todos esos impactos debemos de cambiarlos por más de 100 años o 200 años, donde toda esta historia cambie y cambie por una historia realmente de vida. Otra de las tareas que queda es invitarles e invitarlas a ser parte de la red aliada. ¿Qué es la red aliada?
La red aliada es la estrategia que ha impulsado la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, para que aquellas personas pueden ser a título personal, integrantes de organizaciones, de instituciones, funcionarios o funcionarias públicas, docentes, cualquier persona que se considere en capacidad de convocar a 1, 2, 3, 5, 200, 500 personas, esa red aliada motive a acercarse al informe, motive a revisar las recomendaciones, pero que motive también con ellas a una construcción de un nuevo país. Y nos queda también el comité de seguimiento, que es un comité que tendrá una tarea alrededor de 7 años de hacer seguimiento, qué ha pasado con esas recomendaciones y si realmente las instituciones, los tomadores de justicia, la sociedad ha incorporado esas recomendaciones y podemos medir un impacto favorable en la vida de los y las colombianas. Bueno, yo creo que ya empezamos desde Creciendo Juntos a participar en esa red aliada, Amanda. Queremos ser partícipes de esa construcción de país donde nos replanteemos y pienso que tú has dicho algo que quiero capturar aquí nuevamente y es la no normalicemos esos ambientes que no proporcionan seguridad, esos ambientes donde creo que pasan las cosas y como que ya los dejamos pasar porque es lo cotidiano, pero que están de pronto afectando el ser de cada uno. Creo que no normalizar esas actitudes que a veces dañan a otros y que pasan por alto y pasan al frente de nosotros, que es creo que una situación también que debemos, en la que nos debemos comprometer. Pues bueno, Amanda, yo feliz como te lo manifestaba en la sesión anterior, en el episodio anterior, feliz que nos hayas visitado en este espacio de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, con toda mi gratitud por tu tiempo, por tu saber compartido. Y bueno, te pido que nos despidamos con un mensaje para los niños, para las niñas, que son, digamos, nuestra razón de ser de estos contenidos también y sus contextos familiares. Bueno, muchísimas gracias también a ti por brindarme esta oportunidad de dirigirme a tanto público, porque sé que muchas personas van a llegar a enterarse del informe de la verdad gracias pues a tu programa. Decirles que seguimos insistiendo, eso sí es una cosa que llevo en el corazón. La verdad es un bien público, entonces hay futuro si hay verdad y la paz es un derecho, deber ético de todos y de todas. Y si queremos vivir en paz, entonces todos y todas aportemos a esa construcción de paz desde la ética que nos asiste a todos y todas. Un fuerte abrazo desde este territorio andino-amazónico hermosísimo y bueno, espero poder también contribuir en todos los espacios que pueda y que podamos fortalecer, no sé, una red, podamos fortalecer espacios de conversación. Se gestó al interior de todo este proceso también una red de maestros y maestras en el marco del informe de la verdad. Entonces creo que hay muchos tips y muchas cositas que nos van a seguir encontrando. Gracias, Amanda. Gracias. Bueno, al final del programa van a encontrar ustedes el link de la página web de la Comisión de la Verdad y también algunos links que le vamos a pedir a Amanda nos comparta y que sean de interés para conocer, aprender y seguir construyendo estos ambientes familiares y escolares saludables. Gracias a todos y nos vemos en nuestro próximo episodio. Hasta pronto. Chao.